Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy continuamos con nuestra cobertura especial, cobertura de la temporada de premios. Específicamente, ya en el episodio anterior cubrimos mejor película en general, las 10. Y el día de hoy quisimos dedicar un episodio específico para las categorías de mejor actor y mejor actor de reparto. Decidimos finalmente separarlas y hacer un episodio de actor y actor de reparto y otro por separado de mejor actriz y mejor actriz de reparto. Una porque no sabemos cuánto nos vamos a tardar, luego a veces se extienden más de lo esperado estos episodios, y otra porque pues también queremos pues dedicarle su espacio, ya sea que terminen siendo 2 episodios de media hora o 2 episodios de 1 hora, lo sabrán cuando vean el episodio en Spotify, la duración que terminó teniendo, o en donde consuman el podcast. Pero pues por eso quisimos hacer esa separación, porque creo que hay mucho que hablar, ¿no? Y vamos a tratar de seguir un formato similar al que hicimos en Mejor Película. Entonces, pues no sé si te gustaría empezar a ti, quizás primero actor principal o primero reparto. No, pues yo creo que vámonos con el principal. Normalmente en la ceremonia entregan primero reparto. Ok, entonces si quieres nos vamos con reparto. Vámonos con reparto. Entonces, mejor actor de reparto. Y esto, para hacer la aclaración nuevamente, ahorita estamos enfocados en los que terminaron siendo nominados al Oscar. Ya más adelante hablaremos de los grandes olvidados o de quien quizás creemos que no merecía la nominación. Pero por lo pronto, de los 5 que están nominados a mejor actor de reparto, que son Benicio del Toro por Una batalla tras otra, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners, Sean Penn por Una batalla tras otra nuevamente y Stellan Skarsgård de Sentimental Value. Esos son los 5 actores que tenemos que están nominados para actor de reparto. Cuéntanos tú, ¿quién es tu favorito? ¿Cuál fue la actuación que más te gustó? Pues la verdad mi favorito de actor de reparto es Sean Penn. O sea, Sean Penn. Sí, definitivamente. Ajá. El Seanito Penn. O sea, porque su actuación se me hizo muy buena. O sea, no digo que la de los demás sea una actuación súper fea y que no tenga nada que aportar, pero creo que lo que hizo él fue algo complejo. Ajá. O sea, por cómo ves lo que es el actor, pero ya en ese personaje creo que es un personaje complejo y que lo hizo de una manera bastante buena. Y si lo veo con los demás actores que están como actor de reparto, creo que tienen como más... mira, por ejemplo, con Jacob Elordi. Uh-huh. Creo que el trabajo de Jacob Elordi es bueno. O sea, no voy a negar que lo hizo bien, pero me deja la sensación de que mucho de su trabajo actoral tuvo que ver con el maquillaje que le pusieron, ¿no? O sea, como maquillaje, vestuario, entonces se ve muy real o se ve muy bien o se ve una criatura bastante buena y entonces eso hace pues que sea como muy aparatoso o que digan, ay, es que lo hizo bastante bien. Uh-huh. O sea, sí lo hizo bien, yo digo que sí, pero creo que le ayudó mucho todo el maquillaje y todo el vestuario que tuvo, etcétera, ¿no? Y en cambio con Sean Penn no ocupó mucho, o sea, no ocupó como realmente un vestuario muy elaborado, un maquillaje demasiado elaborado. Ajá. Y creo que fue mucho el trabajo de él como actor, o sea, muy de sus diálogos, muy de su expresión. Sí, o sea, como también la parte, el lenguaje no verbal. Y creo que por eso lo hizo bastante bien. O sea, el tono de la voz, cómo iba modulando todo esto. Y creo que eso le dio bastante a su actuación. Por ejemplo, en Benicio del Toro también lo hizo bien. O sea, creo que su trabajo fue bueno, pero no creo que sea algo súper relevante. O sea, como de decir, ay, pues
mejor que Sean Penn, no. Y el de Stellan, pues ahí estuvo, ¿no? Igual que el de Ahí estuvo. Delroy. O sea, creo que son buenas actuaciones, pero no Sí, sí, creo sí. que hayan, para mí no son tan buenas como las de Sean. No sé Claro. cuál es tu favorito de actor de reparto. Pues similar al episodio pasado, voy a tomarme un momento para quejarme. No, creo que a mí personalmente dos cosas. Por un lado, creo que es una de las categorías más reñidas. Creo que hay otras categorías como que con un claro favorito o dos claros favoritos. Creo que en esta los cinco son grandes actuaciones. Pero quizás mi problema, y creo que es un problema en general con la temporada de premios, es cómo definen quién es protagónico y quién es reparto. Porque, por ejemplo, cuando comparas a Sean Penn con Benicio del Toro en su tiempo en pantalla y en su rol en la película, definitivamente Sean Penn parece más cercano al protagónico que al de reparto y Benicio es más reparto, porque simplemente si a mí me presionas, creo que los protagónicos de una batalla tras otra son Sean Penn y Leonardo DiCaprio. Ni siquiera creo que Chase Infinity mereciera entrar como actriz principal, porque digo, no, sé que no es nada más el tiempo en pantalla, tiene mucho que ver con cómo apoyas a la narrativa, ¿no? Por eso también es reparto. Bueno, en inglés es supporting, que es como que le da soporte. Pero sí, ¿no? O sea, porque por ejemplo, sí, si comparas, incluso Jacob Elordi está prácticamente la mitad de la película de Frankenstein es de él. Creo que en realidad Oscar Isaac y él, pues prácticamente los dos deberían de ser considerados como actor principal desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero creo que a veces Sí, yo creo que hasta se la lleva más como se la lleva más Jacob que el Oscar principal. Isaacs, el principal, ¿no? Entonces, pues sí, es como mi problema, porque luego terminas juzgando con varas de medir muy diferentes, ¿no? A mí en lo personal, y ahora sí ya para contestar la pregunta, a mí en lo personal me gusta mucho lo que hace Jacob Elordi. Entiendo tu punto de que mucho es el maquillaje, pero creo que también es su lenguaje corporal, ni siquiera nada más el no verbal, sino como ¿Sí? esta torpeza, estas gesticulaciones, este asombro con el mundo, este tema de empezar a hablar, como que esta dicotomía entre lo mucho que sufre y lo mucho que le asombra el mundo cuando recién lo conoce. Entonces, todo eso creo que lo hace muy bien, lo ejecuta muy bien y lo transmite de manera muy efectiva. Pero termino sintiendo eso, termino sintiendo que si comparas lo que hizo Jacob en Frankenstein con lo que hizo Delroy Lindo en Sinners, pues o sea, Delroy estuvo mucho menos tiempo en pantalla, pero lo que hizo fue muy efectivo y muy acorde a lo que era la película. Entonces siento que para mí es difícil compararlos desde ese punto. Pero sí, creo que si tuviera que escoger, yo se lo daría a Jacob Elordi. Personalmente creo que, y es lo que te decía, quizás estoy sesgado porque de por sí una batalla tras otra no fue mi favorita del año. Reconozco que lo que hizo Sean Penn es muy admirable, lo hizo muy bien, creo que es lo que dicen también siempre, ¿no? Creo que es mérito del actor que la audiencia odia al personaje, ¿no? Entonces, Claro, ajá. en ese sentido creo que es un Te personaje cae mal. muy odioso, un personaje muy... Sí, que te evoca ese tipo de emociones y creo que mucho es mérito de lo que hace Sean Penn. Entonces, Ajá, y que creo que también ajá, ahí entra esa parte de la actuación que no lo sientes forzado o no lo claro, sientes actuado. Creo que es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, que ves como todo esto que dice o la manera en la que lo dices, lo dice, pero es como, ay, pero lo siento eso, que lo está actuando, que lo está forzando, que trata de serlo así y con él se siente como muy natural, de así es él, ¿no? Y termina cayendo mal y eso es lo increíble de su actuación. sí, sobre todo cuando lo comparas con otras cosas que ha hecho Sean Penn, Sí, creo que eso también te da cierta perspectiva, pero sí, quizás también estoy de acuerdo en que Benicio del Toro lo hizo muy bien, creo que tiene un papel muy importante en la película, creo que quizás es mucho más corto su tiempo en pantalla, pero transmite muchas cosas y transmite mucho, creo que es como esta parte cómica, pero no como de estas
chistes forzados o de esta comedia forzada. Creo que es muy natural, muy orgánica en la película. Ujú. Y lo hace muy bien. Entonces, también me gustó. Delroy Lindo obviamente me gusta mucho. Yo soy Team Sinners, entonces nada más por eso se lo daría, pero sí estoy de acuerdo en que creo que particularmente mis dos favoritos, y que creo que es bien interesante, ¿no? Porque ves la trayectoria de la temporada de premios. Mis dos favoritos son Jacob Elordi y Stellan Skarsgård. Y en la temporada de premios va el Critics para Jacob, el Golden Globe, un Golden Globe para Stellan Skarsgård, y el BAFTA y el SAG para Sean Penn, ¿no? Entonces creo que pareciera que sí está entre ellos tres, y que Delroy Lindo y Benicio del Toro están más como atestiguando el proceso. No creo que tengan muchas oportunidades. Y yo personalmente, a mí me gustó mucho Stellan Skarsgård. Como ya digo, nuevamente, obviamente en estas categorías, lejos de hablar nada más de la actuación, pues terminas viéndote influido por qué tanto disfrutaste la película. Yo fui muy fan de Sentimental Value y creo que Sentimental Value es el 90% de la película es la actuación de Renata y de Stellan Skarsgård. Creo que los dos hacen que la película sea muy bonita. Creo que el sufrimiento encubierto que tiene el personaje de Stellan, y sobre todo esta escena final, creo que ni siquiera necesitas diálogo para evocar tantas cosas. Entonces creo que desde ahí su actuación me parece muy, muy meritoria. Y no dudo que se lo pudieran llegar a dar, porque creo que los Óscares tienen mucho esta tendencia a como este premio de reconocimiento a la carrera, como lo que pasó, por ejemplo, con Jamie Lee Curtis, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces no dudo que se lo pudieran llegar a dar, pero sí, a grandes rasgos. Ese es mi orden. Si me forzas, yo se lo daría primero a Jacob Elordi, después a Stellan Skarsgård. En tercer lugar sí pondría a Sean Penn. Y creo que cuarto, me es muy difícil ubicar a Delroy y a Benicio. Creo que quizás un poquito más Delroy porque me gustó más Sinners y me gustó más lo que hace con el personaje y lo que hace para la trama. Y en último lugar a Benicio, no porque me caiga mal Benicio lo respeto mucho, me gustó mucho, por ejemplo, en el esquema Fenicio, y me gustó mucho lo que hizo en Una batalla tras otra, pero creo que comparado con las otras actuaciones, ese sería mi orden. No sé tú qué piensas. Pues yo creo que, como había dicho, o sea, yo se lo daba primero a Sean Penn, Ajá. definitivamente. Quien tampoco me molestaría que lo ganara, o sea, porque sería como, creo que también lo hizo bastante bien, como decía Jacob Elordi, sí es mucho lo que él hizo, te lo decía, pero creo que le ayudó mucho la parte del maquillaje, la parte del vestuario. Sí ayuda, pero sí no. ayuda, Bueno. pero no sé qué tanto se están yendo como por eso, como de no, es que qué difícil interpretar a la criatura y todo eso, pero creo que ayuda mucho todo lo que complementa a la criatura. Sí, y claro. lo que se me hace muy bien de Sean Penn es que parece como más natural, o sea, es solo él, sin tanto complemento. Y está muy bien. Pero digo, no me molestaría y creo que también se lo merecería Jacob Elordi. También creo que no me lo... O sea, me gustaría que se lo llevara Benicio, hizo un buen trabajo. Creo que también no hay ningún problema, está bastante bien su actuación. Y también Delroy Lindo, o sea, porque creo que hizo un buen trabajo. No parece que realmente haya hecho mucho dentro de la pantalla o que lo hayas visto mucho o Sí. que... Pero son escenas muy impactantes. Sí, exacto, es a lo que iba. O sea, no creo que lo hayas visto demasiado y hayas visto demasiado de su actuación, pero los momentos en los que lo viste fueron como muy puntuales y que impactó su actuación para que todo lo demás se desarrollara y que lo hizo de una manera bastante buena. Entonces creo que tampoco me molestaría y creo que de ahí va a quien no me gustaría que ganara el Oscar y es Stellan Skarsgård, porque creo que la verdad no me gustó tanto su actuación. Entiendo tu punto de que tiene que ver mucho con las sutilezas y más con el lenguaje corporal, todo esto, ¿no? Lo entiendo,
pero aún así no me termina de convencer, ¿no? Sí, no Para mí conectaste. ajá, y no me transmitió mucho. O sea, yo solo sentía que era un señor ahí diciendo que era director y que iba a hacer una película, pero realmente no, su actuación no pareció ir más allá de eso, para mí. O sea, no creo que deba de estar tanto ahí. No sé si también tenga que ver con esta onda de siempre tiene que haber, con lo que decías, ¿no? Siempre tiene que ver a uno ahí en esta categoría que tenga que ver como con la trayectoria, la edad, algo así. Entonces, no, o sea, te digo, su actuación es buena, pero no creo que sea digna de un Oscar o simplemente no creo que en esta, son 5, ¿no? En Sí, son estos 5. estos 5 actores sean los 5 mejores actores de reparto que hayamos visto en todo un año. Definitivamente no lo creo. O sea, no lo creo para nada que sean los 5 mejores. Y en ese caso, o sea, ahorita vamos a hablar de quiénes creemos que han sido como un poco los olvidados. Pero a eso voy, o sea, de los 5 mejores, ahí está Stellan Skarsgård, no lo creo. O sea, te digo, fue una actuación buena, pero para decir fue la mejor del año y es la que merece llevarse el premio porque ha sido la mejor que hemos visto en todo el año, no creo. Es buena, pero no para ser la mejor. Y creo que de ahí va entonces nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles crees tú que hayan sido algunos actores que dejaron olvidados? Y para esto creo que antes es difícil decir a quiénes han dejado olvidados con actor de reparto porque mencionábamos anteriormente, es difícil saber quién entra como actor de reparto, o quién como actor principal. Y es lo que yo pensaba cuando estaba como armando un poquito esta categoría, porque decía, a ver, ¿él entraría como actor principal o entraría como actor de reparto? Porque muchos de aquí yo pensaría que es actor principal y es actor de reparto. Claro. Y otros podría decir es actor de reparto y a lo mejor lo ponen como principal. O sea, es difícil saber en qué momento es como el reparto o el principal, y que creo que también tiene que ver mucho contra quién vas y por eso los direccionan hacia cierta categoría, ¿no? Que fue lo que pasó con Paul Mescal. O sea, a él lo iban, su punto era, él va como actor principal, pero lo que dijeron, o sea, esta estrategia fue de, o sea, va a enfrentarse con Timothée Chalamet, no tiene oportunidad, vamos a direccionarlo a que vaya actor de reparto, que tampoco entró, pero le veían más oportunidades a que ganara como actor de reparto que como actor principal, ahí veían que no tenía oportunidad. Entonces creo que también ahí es donde entra otra línea que es difícil diferenciar, bueno, a este lo meterían de reparto o a este lo meterían como actor principal. Entonces ahí es difícil. No sé tú qué pienses de esta categoría. Creo que también ahí vemos como en los premios anteriores, ¿no? Los Golden, los Critics, entraron muchos más actores que no estaban, que ya no entraron en los Oscars y que dices, podría ser que su actuación fue buena y ya no fue considerada, pero también no sé si se te ocurre alguien más de estas actuaciones o quieras mencionar un poquito de estas que dijiste, yo creo que sí deberían de haber llegado a los Oscars o algún otro. Sí, pues justo, es justo a lo que iba a llegar también, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, nada más como referencia, en los Golden Globes y en los Critics' Choice, los dos que entraron, la lista ha sido muy parecida a lo largo de los diferentes premios, pero, por ejemplo, el Oscar es la primera nominación que recibe Delroy Lindo, que no había entrado en ninguna de las otras, y en la mayoría de las otras había 6 nominados, y los dos entonces que nos están faltando, que fueron los mismos tanto en los Golden como en los Critics, son Paul Mescal por Hamnet y Adam Sandler por Jay Kelly. Sí. Que son los dos como que quizás se pudiera haber esperado que entraran por el tema simplemente de que ya habían sido nominados antes, ¿no? Estoy de acuerdo en el tema de Paul Mescal, creo que finalmente quizás ahí sí tenían más argumentos. Creo que incluso yo justifico más a Paul Mescal como reparto que a Jacob Elordi. O incluso que a Sean Penn. Bueno, no sé, digo, obviamente la historia de Hamnet es claramente sobre Áñez, y no tanto sobre William Shakespeare, pero
pero sí tiene mucho tiempo en pantalla y va mucho al final de cuentas, termina con esta cúspide del cierre con la obra que va muy de la mano de la vida de William Shakespeare, ¿no? Entonces entendería que pudiera haber entrado como principal, pero creo que tiene sentido que entrara como reparto finalmente. Adam Sandler como en Jay Kelly, pues sí, creo que hasta el título es Jay Kelly, el 90% de la película sigue los pensamientos, lo que pasa dentro de Jay Kelly, entonces Adam Sandler es definitivamente el soporte de la película. Creo que ambos definitivamente entran en la categoría y creo que sí, perfectamente pudieron merecer entrar. Creo que los dos fueron buenos papeles, fueron buenas actuaciones. Y sí, creo que Paul Mescal lo hizo muy bien. Definitivamente hace un buen trabajo justamente en ser el soporte y ese contraste con la actuación de Jessie Buckley, ¿no? Que ya hablaremos de ella en el siguiente episodio. En ese sentido, creo que también para mí la categoría de reparto tiene que ver mucho con, al menos sí lo asocio mucho con esta palabra que se le da en inglés de soporte, ¿no? Como qué tanto su actuación mueve la trama y ayuda en el proceso del actor principal, ¿no? Y de la trama. Entonces, en ese sentido, Paul Mescal creo que sí se lo merecía. Y la verdad es que me cuesta trabajo pensar en alguien más que pudiera haber entrado de reparto. El único que creo que perfectamente pudo haber entrado es Miles Catton de Sinners. Sí. Creo que él sí llegó a estar nominado, si no me equivoco, creo que en los BAFTA. Creo que en los BAFTA. Y que definitivamente creo que pudo haber entrado como reparto. Lo hizo muy bien. Quizás sí, analizándolo en frío y pensando retrospectivamente en la película, creo que Miles Catton se lleva la escena del musical, pero creo que esa escena es mucho más la dirección que la actuación de él, necesariamente. Y pensando en la película, o sea, creo que las escenas específicas de Delroy Lindo yo las tengo muy frescas, las recuerdo mucho de la película, ¿no? Cuando lo presentan, cuando van en el coche y van narrando esta historia de cuando tocaba antes para los blancos y demás, el sermón que le da después al personaje de Miles Catton y demás, ¿no? Entonces creo que Delroy, personalmente, quizás sí a nivel actoral, hizo un mejor papel en Sinners, entonces creo que sí hubiera sido merecida. Es merecida su nominación y quizás Miles Catton sí queda en un segundo plano. Pero sí, no sé, ¿tú se te ocurre alguien más? Sí, yo tengo algunas ideas. Bueno, creo que se repite este de Paul Mescal, que te digo, no sabría si entra como reparto o lo metería como actor principal, pero Ajá. creo que sí su actuación fue bastante buena. Otro que se me ocurre, igual, Miles Catton, creo que yo sí lo pondría incluso un poco mejor que Delroy Lindo. Ajá. A mí sí me gustó más su actuación, no solo porque saliera más veces en pantalla y que tuviera como más diálogo, lo que tú quieras, pero creo que sus escenas fueron también muy buenas. O sea, la manera en la que él interactúa como con los primos, que interactúa con el papá, que interactúa con Delroy. O sea, todo esto, la manera obviamente que... Sí entiendo que haya sido como mucho de la dirección de este musical, pero creo que también ahí va mucho su actuación. O sea, de cantar, de la manera en la que lo expresa, de la manera en la que puede conectar con todo eso, a mí se me hizo bastante buena. Y como toda la historia que también, o sea, de alguna manera también es su historia ahí. Entonces, me gustó mucho su actuación y creo que fue una lástima que no lo incluyeran, porque nada más lo incluyeron creo que en esos premios y yo pensé que sí iba a entrar él. Y la verdad sí es como de qué triste que no haya entrado. Otro que definitivamente pienso que debería de haber entrado es Robert Pattinson por Die My Love. O sea, yo creo que su actuación fue increíble. Ya hablaremos de las actrices, pero la actuación de él, yo creo que él sí es definitivamente de reparto. O sea, la principal ahí era... Sí, en Die My Love sí reparto. Ajá, ahí era esta Jennifer Lawrence, ¿no? Pero la actuación de Robert Pattinson fue
olvidada completamente. Sí, Y creo completamente. que él tiene un papel muy importante en la película, y no solamente por el papel que tenga el personaje, o sea, creo que su actuación lleva bastante a lo que va desarrollando la trama, lo que va Ujú, sí. construyendo el personaje. Creo que o sea, los personajes, bueno, más bien los actores se complementan bastante, y la actuación, o sea, hace como mucho match Ujú, entre ellos. ujú. O sea, no se siente como una actuación de Jennifer Lawrence tratando de decir algo y una actuación de Robert Pattinson tratando de decir otra cosa. Creo que entre los dos salvaron muy bien la película. Creo que ya habíamos hablado Sí, en un tenemos episodio capítulo de Die My de Love. Die My Love que la película no nos gustó tanto, pero que mencionábamos que las actuaciones eran bastante buenas. Entonces yo creo que fue un completo olvidado Robert Pattinson. No sé si también ahí mencionaría un poquito, porque puede ser, pero no estoy 100% segura, algunos actores de 28 años después, que fue la que vimos, que es la primerita, bueno, más bien la tercera. Del reboot, sí, Ajá, ajá. sí, pero también me cuesta saber quién sería principal, quién sería de reparto, Claro. pero creo que ahí también hay actuaciones bastante buenas, como no recuerdo ahorita el nombre de los actores, pero por ejemplo el papá creo que también hizo un trabajo bastante bueno. También el niño hizo un trabajo bastante bueno. No sé, te digo, ya quién sería como reparto y quién sería principal, pero hicieron un trabajo bueno. No les diría como fue el mejor o yo se lo daría a él por completo, pero creo que es algo como que vale la pena mencionar, que fue una actuación buena durante el año que pudimos observar. Ujú. Claro que puede haber muchas más de otras películas que Sí, no vimos o que no salieron mucho, pero yo creo que estas son dignas de mencionar, ujú. al menos de lo que vimos. Sí, totalmente de acuerdo. Aaron Taylor Johnson es el papá en Ah, 28 ok, años sí. después. Y ahí, por ejemplo, creo que Ray Fiennes lo hace muy bien. Él es reparto, definitivamente. Eh, no sé si en 28, en el Templo de Huesos, veremos qué nos depara. No podemos hablar de la temporada del año que entra porque todas estamos muy lejos, todas, ni siquiera se acaba esta. Pero, por Pero ejemplo, ahí tiene si comparo 28 años después el Templo de con el Huesos. Templo de Huesos, Ray Fiennes creo que tiene muchas más posibilidades el año que entra. Veremos Ajá. qué Ah, pasa. igual se me fue el nombre, el de Jimmy. Ah, sí, claro. Sí, él también lo hizo bastante bien. Sí, Jack O'Connell, que Ajá, sí. la rompió este año entre lo que hizo en Sinners como el vampiro principal y lo que hace en el Ajá, en Templo de Templo de Huesos Huesos. es muy, Ujú. muy bueno. Quizás si tuviera que añadir algo más, y nomás por picar, ¿verdad? Porque pues ya, obviamente uno como fan del terror, muy orgulloso de Sinners y de que esté ahí, bueno, orgulloso como si yo, pero bueno, muy contento de que esté Sinners más bien. Y si me apuras, otras actuaciones que me gustaron mucho y que creo que a veces también está padre incluirlas. Digo, entiendo que pues al final solo la de mejor película permiten más de 5 y las demás se limitan a 5 y es difícil decir, porque de hecho es lo que te decía hace rato, creo que de los 5, si me apuras, al único que sacaría sería a Benicio y creo que me cuesta pensar en sacar a Benicio porque la verdad es que empatizo mucho, me gustó mucho el personaje, de mis partes favoritas de la película es lo que hace Benicio, entonces si me apuras creo que a ninguno de los 5 diría, ¿sabes qué? Lo saco por esto. Entonces me cuesta pensar en esos términos, pero si quisiera añadir más, si me permitieran decir vamos a nominar a 10, que me gustaran, evidentemente estoy de acuerdo en Robert Pattinson, sí, que definitivamente se lo Se merecía. merece más que, por ejemplo, el de Stellan. O sea, No, creo no, que ahí sí no estoy de acuerdo. creo que ahí entra más. Y también que Vinicio. O sea, creo A lo que. mejor que Benicio sí. O sea, como Sí. que te Más porque decía, ya creo está que Sean hay. Penn. Ajá, y creo que hay más actuaciones que esos sean. Que yo digo, no creo que estos sean los 5 mejores del año. Sí, a lo mejor sí estoy de acuerdo que es difícil decir son los 5 mejores del año definitivamente, pero también es difícil, es injusto sacarlos, es como mi sensación, es injusto sacarlos, pero sí. Y si quisiera añadir, que creo que te digo, a lo mejor en la temporada de premios no se hace mucho, pero también darle más reconocimiento a los actores jóvenes. Me gustó mucho lo que hizo el niño de Weapons.
Se llama Kerry Christopher, que interpretó a Alex Lilly, que era pues, el niño principal dentro de la película. Digo, se le dio el reconocimiento a Amy Madigan como Gladys, que creo que es perfectamente entendible, pero creo que la dinámica que hay en la película de Weapons es mucho, a pesar de que está llena de personajes de reparto, ni siquiera creo que pudiera ubicar un protagónico en esta película. Pero creo que la dinámica entre Gladys y el niño es muy, muy, muy parte principal de la trama. Entonces, Kerry Christopher como Alex Lilly me gustó mucho. Me gustó mucho, y ya lo he discutido en otros momentos en este podcast, la película de Bring Her Back, y creo que los dos chicos, bueno, los que son adoptados, que también la actriz, pero bueno, no me adelanto, el niño se llama Billy Barrett, que hace a Andy. Sí, también lo hizo me muy gustó bien. mucho, e incluso también me gustó mucho lo que hace el niño poseído. Sí, Oliver. Oliver, no tengo Oli. aquí el nombre del actor, pero Oli también hace un muy buen trabajo. Si quisiera yo, obviamente, empujando la agenda del horror, ellos me parece que, porque al final de cuentas mucho del cine de horror empuja a actuaciones muy límites, ¿no? A actuaciones con un rango mucho más complejo. Entonces, sí, por mencionar un par que quizás también me hubiera gustado que estuvieran, pero bueno, eso, nada más. No sé si quieras comentar algo más sobre esto o ya pasamos a la categoría de mejor actor. Yo creo que ya podemos pasar a la categoría de mejor actor. Va. En mejor actor para la 98 edición de los premios Óscares están 5 nominados: Michael B. Jordan por Sinners, Pecadores; Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra; Ethan Hawke por Blue Moon; Timothy Chalamet por Marty Supreme; y Wagner Moura por El agente secreto. Entonces, comentarios, empiezas tú otra vez. Ok, bueno, yo creo que ya lo he dicho algunas veces o ya se lo imaginan cuál es el que yo quisiera que ganara para esta categoría, y es Michael B. Jordan. O sea, creo que su actuación es increíble, ¿no? Perfecta. Me encanta cómo actúa en esta película, la complejidad del personaje, porque está con dos papeles al mismo tiempo y en ningún momento sientes que parezca la misma persona. O sea, me refiero como... Tienen si personalidades muy definidas. Sí, o sea, son diferentes. Es como si estás viendo a dos hermanos gemelos. Ajá. Y uno es de una manera, el otro es un poquito más alivianado, el otro, o sea, no sé, como que en todo momento puedes ver como aquí está Stack y aquí está Smoke, ¿no? O sea, como... Hasta el lenguaje no verbal, sí, se mueven exacto, diferente. se mueven diferente, hablan un poquito diferente, no como, tienen el tono de voz completo, uno agudo y otro súper grave, ¿no? Pero... Las muletillas. Ajá, o sea, todo es sí, muy sí. diferente y creo que eso lo hace una actuación muy buena porque no es fácil, obviamente, tener dos personajes que sean gemelos, pero sin que pierdan como esa individualidad, y más si ya son personajes adultos. A lo mejor cuando son niños... Como en Juego de Gemelas. Como Juego de Gemelas o algo así, pues es como más que tienen estas cositas iguales. Ajá. Pero ya de adultos tienes como otro, o sea, como ya tu personalidad mucho más fija, más desarrollada. Algo y así, que es ¿no? parte muy importante de la trama, ¿no? O sea, como lo que va viviendo Smokey Stack y las decisiones que toman para el final, pero también cómo crecieron, todo lo que cuentan del papá y así. Ajá. Y como que ves toda la historia que te cuentan de ellos y luego los ves a ellos, bueno, a Michael B. Jordan en cada uno y notas como si su desarrollo de personaje los lleva por lugares distintos, y Michael B. Jordan hace un muy buen trabajo en hacer muy explícitas esas distinciones entre uno y el otro. Sí, claro. Y de uno con su amor y el otro con su otro amor, ¿no? O sea, como Ajá. que incluso hasta esa historia que cada uno trae detrás, lo vives de manera diferente. El cómo se relacionan con una mujer, ¿no? O sea, es como
yo me relaciono desde aquí, yo me relaciono desde allá. No, o sea, como que hasta ahí en esas cositas ves esas como, sí, yo estoy viendo a este personaje, ahora estoy viendo a este personaje. Y creo que también mucho del personaje era que empatizaras con ellos, ¿no? O sea, que te cayeran bien, que se te hicieran agradables, y eso lo logró, o sea, con los dos personajes, y que luego al final pasara todo esto. O sea, la escena de la pelea es muy buena. O sea, también creo que ahí la actuación estuvo increíble, ¿no? En ese momento, y que es como, ok, te dejo ir, y ya después, ¿no? Como aparece en esta escena, y aún así sientes que es como el otro personaje. O sea, como que no sientes que sea una misma persona. Exacto. Y por eso yo creo que se lo debería de llevar Michael B. Jordan. Me encantaría que se lo llevara Michael B. Jordan. ¿A ti quién te gustaría que se lo llevara? Estoy dividido. Creo que esta categoría parece que está claramente enfocada en, primero, Timothée Chalamet por toda la Sí, campaña pero que ha ¿quién te hecho. gustaría? Ahorita hablamos de quién se lo No, puede no, no. llevar. Por eso ahí voy. Estoy dividido porque creo que todo el mundo habla de Timothée Chalamet y Michael B. Jordan. Yo, obviamente, entre ellos dos soy Team Michael B. Jordan y definitivamente me gustaría mucho, me daría mucho gusto que se lo llevara. Pero si me apuras, así a nivel técnico, bueno, es que sí, una cosa es gustar. Creo que sí, si hablando de gustos, creo que el que más gusto me daría que se lo llevara sería Michael B. Jordan. Pero quien creo que quizás tiene el mayor mérito de los 5, para mí, por poco, por muy poco, comparado con Michael B. Jordan, que creo que sí es muy, muy bueno, Ethan Hawke. Creo que lo que hace Ethan Hawke en Blue Moon es muy impresionante. Y creo que también estoy un poquito sesgado porque ves a Ethan Hawke en otros lados. Por ejemplo, simplemente este año lo ves en El Teléfono Negro 2, que a lo mejor su papel es mucho más importante y relevante en la 1, pero ves lo siniestro que puede llegar a ser como personaje en El Teléfono Negro, y luego lo ves con esta dulzura, sutileza, con esta amargura, con todas estas microemociones, este soliloquio que se avienta durante toda la película, y estas sutilezas Deja tú el maquillaje, creo que obviamente el maquillaje también influyó un poquito, pero es otra persona, o sea, no sé, creo Sí. que es completamente natural lo que se está viendo, es muy orgánico. Y luego lo ves a él como en entrevistas y demás, y no se parece en absolutamente nada. Entonces, creo que a nivel técnico, y digo, yo no soy experto actoral como para decir por puntos y demás, pero a nivel técnico a mí me impresionó más lo que hizo Ethan Hawke por muy poquito. Entonces, creo que me parece injusto que no se hable mucho de él. Pero sí, si me apuras, creo que me daría más gusto que se lo llevara Michael B. Jordan. Completamente merecido, definitivamente. Pero también creo que se lo merece en igual proporción o quizás un pelín más Ethan Hawke. Ok, sí, yo creo que Ethan Hawke sí lo hizo bastante bien, pero aún así siento que se lo merece un poco más Michael B. Jordan por lo que hizo. Sí. Te digo, es difícil. Al final es un tema de apreciación. Entonces, para mí es muy Y por difícil. cómo conectas también También con lo cómo que te conectas. transmite. Sí, efectivamente. Entonces, a final de cuentas, creo que sí. Para mí, cualquiera de los dos que se los lleve es más que merecido. No sería para nada un robo que se lo llevara ninguno de los dos. Para mí. Pero sí, creo que sí me daría más gusto que se lo llevara Michael B. Jordan porque lo hace muy bien, porque me gusta mucho la película y porque también creo que sí se lo merece en cuanto a que creo que ha ido picando piedra. Creo que un poco Michael B. Jordan ha sufrido mucho el estigma del blockbuster, como, ay, es que como él es de Marvel y como salen las de Rocky, en las de Creed, bueno, y así, como que dicen, no, pues no. Creo que hay mucho como ese estigma también en Hollywood de que, ay, sales en una película así de estas de mucho presupuesto y que son para llenar salas y demás, y es como, no, ya se Ya le por eso descalifica no. un poco como actor, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Timothée Chalamet, que creo que ha construido toda su carrera alrededor de, mira qué buen actor soy, mira en las películas que salgo, mira todo lo que hago, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Michael B. Jordan está muy infravalorado en el medio y que lo que hizo en Sinners demuestra lo gran actor que es y que por eso creo que sería doble el gusto que me daría que se lo llevara.
Ahora, ¿quién crees que se lo va a llevar? Ay, pues tristemente pienso que se lo va a llevar Timothée Chalamet. O sea, Tristemente. creo que ya lo han estado mm, pues encaminando mucho a eso, a que él se tiene que llevar el Oscar y creo que a veces siento que funciona mucho así, ¿no? En cómo te lo van pintando desde antes que empiece la temporada, como de simplemente desde el año pasado, que él estaba Sí, nominado y que era como, ah, bueno, pero es que no se lo llevó Timothy y hizo un buen trabajo, que no me pareció un trabajo brillante el que hizo con un completo nada más desconocido, porque aprendió a tocar nada la más porque guitarra. aprendió a tocar la guitarra. O sea, tiene su mérito, Claro. claro que, y yo no digo que Timothy sea un mal actor, creo que sí es un buen actor, pero siento como que desde ahí le empezaron a dar mucha fama, o no sé cuál sea la palabra, pero de decir, no, el próximo año yo creo que es el año que Timothy se lleva el Oscar, ¿no? Y Ajá. sin ni siquiera haber visto su actuación. O sea, todavía no habías visto nada de lo que había hecho, ya es como, él se lo va a llevar. Y desde que salió, todavía ni salía Marty Supreme, pero desde que sabías que iba a salir Marty Supreme, que había una película que se llamaba Marty Supreme, como que ya se habían encargado de decirte, Timothée Chalamet es el mejor actor y es el que se va a llevar el Oscar, ¿no? Ujú. Como que ya se habían encargado por todos los medios de decirte, es Timothy. Como que ya no pudieron tanto con la película y se dieron cuenta que realmente la película no estaba causando el impacto que querían porque definitivamente se lo llevó una batalla tras otra, ¿no? Yo creo que no Ujú. se esperaban tanto eso, pero dijeron, no, nos agarramos de Timothy, o sea, ya lo vimos como en un completo desconocido con esta, un poco la misma historia, ¿no? Así como de este güey que llega desde abajo, lo que tú quieras. Yo sé que son temáticas, o sea, de cómo se desarrolla la historia de manera muy diferente, pero es como, vamos a ponerlo ahora desde este lugar. Yo sé que la película ya estaba planeada desde hace tiempo y que ya lo habían puesto a entrenar desde hace tiempo, pero es como tenemos que venderlo lo más que se pueda. Sí. De Timothy tenía no sé cuántos años practicando tenis y entrenando tenis, ¿no? Y Timothy se estaba Tenis de mesa. Ajá. Bueno, sí, tenis de mesa. Y se estaba preparando desde no sé cuántos años de anticipación. Y Ujú. Timothy aparte de eso, estaba haciendo no sé qué, Duna y no sé qué. Y luego, y Timothy, el director escogió este papel únicamente para Timothée Chalamet. El papel, desde un principio él pensó en él, ¿no? Y como que desde ahí ya te van creando como es todo ese discurso alrededor de la película, alrededor del actor de es él, Ujú. tiene Ujú. que ser él. O sea, no hay como diciendo, no hay de otra, tiene que ser él a fuerza. Como un poquito lo que pasó con Brendan Fraser, ¿no? O sea, como de tiene Sí, que con ser la él. ballena, claro. Ajá, tiene que ser él. Sí. Y desde ahí como que va encaminado y todo el discurso gira en, este será el año de Timothy, este será el año, y es como, tiene que ser el año de Timothy, tiene que ganarse a fuerza el Oscar, ¿no? Y un poco también lo que pasó con, te digo, o sea, con Brendan Fraser, un poquito también lo que pasó con Michelle Yeoh, creo que se llama. Michelle Young. Ajá, Ajá, o sea, de todo en todas partes al mismo tiempo. ajá, o sea, como todo eso de, pues es que Jamie Lee Curtis, ¿no? O sea, como Sí, de, sobre todo Jamie Lee Curtis. ajá, como de tenemos que encaminarlo ahí, se ve bien, tiene que ir con esa narrativa que ya estamos construyendo. Ujú. Y ya cuando lo ves, cuando ves la película, como que de alguna manera ya te dijeron, su actuación es muy buena, ¿eh? El papel era para él. Ujú. Él Ujú. entrenó, ¿eh? Entonces como que ya vas con esa, ya te están diciendo de, es que es Timothy, o sea, Sí. ve lo que hizo. Y ya que la ves, es como, ah, Ah, sí, o sea, estuvo bien. No digo que haya sí. sido su peor actuación ni nada, no. Tampoco su mejor, Pero incluso. tampoco creo que sea algo brillante o mucho mejor de lo que hizo Michael B. Jordan Ujú. o de lo que hizo Ethan Ethan Hawke. Hawke. Ajá, definitivamente, pero creo que ya te construyeron toda una narrativa y te vendieron toda una narrativa alrededor de que esta película y la actuación de Timothy estaba planeada desde hace años. Y entonces Ujú. desde ahí ya te crean como esa gran expectativa y esa gran idea de que él es el que tiene que ganar. Y hasta ahorita, pues es el que se ha llevado la mayoría de los premios. Sí, que bueno, ahí quizás mi esperanza con Michael B. Jordan es que se llevó el SAG, que es el del sindicato de actores, y que por cómo funcionan las votaciones en los Oscars, le sube mucho la probabilidad de que gane.
porque al final muchos de la academia que votan por actor son justo el gremio de actores, entonces ha pasado en muchas ocasiones que quien se lleva el SAG se lleva el Oscar. Entonces, es donde está mi esperanza, Ajá. pero también sí que es completamente de acuerdo que ha sido una campaña, creo que hasta mejor que la de muchos políticos, Sí. la que aventó Timothy Chalamet en redes. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. pues creo que sí, algunos políticos deberían contactar al equipo de Timothy Chalamet si quieren hacer su campaña electoral para las Ajá. próximas elecciones, porque qué bárbaro. Eh, en- Ajá, pero no, sí entiendo tu punto, pero también eso es lo que me hace dudar. Porque fue lo que pasó el año pasado. O sea, el año pasado también iba a que se lo tiene que ganar a Adrian Brody, ¿no? Sí. Por su actuación en El Brutalista. Nuevamente, no creo que haya sido una mala actuación, fue una buena actuación. Sin embargo, surgió toda la polémica de que se utilizó inteligencia artificial para algunos de sus diálogos. Bueno, Y sí. entonces ahí todo mundo empezó como de por qué no está, entonces no es completamente su actuación, no es completamente su diálogo, no es completamente, o sea, todo esto. Y aún así se Se lo llevó el llevó Golden, se llevó el Critic, se llevó, o sea, en todo se empezó a llevar, se las llevaba él. Cuando llega la del sindicato de actores, no se la lleva él, se la lleva Timothy, porque entonces ahí es donde los mismos actores reconocen el trabajo de otros actores. Creo que aquí en los SAG es reconocer, cuando actores reconocen el trabajo de actores. Y entonces aquí, si los actores ya venían como con mucha inconformidad de que en las propias actuaciones esté utilizando inteligencia artificial, pues a muchos los deja en desventaja. Y también es algo muy injusto, porque no es lo que tú estás usando con tu propia voz, con tu propio cuerpo, es lo que te está brindando pues una tecnología para que tu actuación se vea mejor y que ya ni siquiera es tu actuación, o sea, solamente es para que tu trabajo se vea mejor, ¿no? Y creo que aquí reconocieron a Timothy porque hizo un mejor papel en cuanto él aprendió a tocar la guitarra, él cantó y pues sí, o sea, su actuación, como decíamos, no fue la mejor, pero creo que le dieron más este mérito por lo que él hizo que por lo que pudo hacer Adrian Brody, que decían, ay, sí fue una buena actuación, pero cuando salió esto de que utilizó inteligencia artificial es como, bye. Entonces, no sé si pueda llegar a pasar lo mismo. Y luego llegan los Bueno, Óscares sí. y se lo lleva Adrian Se lo Brody, lleva Adrian. porque es la votación de todo lo demás y todo este discurso de se lo tenía que llevar Adrian Brody, ¿no? Y no sé, todo lo que habló, que al final no dijo nada, Adrian Brody, ¿no? En su discurso que venía diciendo también en los Golden, en los Critic. Entonces no sé qué tanto pueda pasar ahorita en los SAG, porque todo se lo ha llevado Timothy, llegan los SAG y es cuando otros actores reconocen realmente el trabajo de otros actores o el talento de actores, reconocen a Michael B. Jordan, pero detrás ya viene toda esta campaña y todo esto de que tiene que ser Timothy. Entonces ahí es donde me entra esta duda de probablemente tenga que ser Timothy el que se lo gane. Sí, puede ser. También, de hecho, el año pasado el SAG se lo lleva Demi Moore y al final el Oscar se lo lleva Mickey Exacto, Madison. ajá, y todo lo demás se lo venía ganando Demi Moore, todo. Entonces, por eso, unas por otras. Si comparas con este caso, ojalá sea al revés, que todo se lo venía llevando Timothy y ya a la mera hora se lo lleva Michael. Ojalá, ojalá. Pero ya se llevó el SAG. Se vale soñar. Entonces, ojalá. Es complejo, sí. Creo que al final, creo que estábamos leyendo hace rato, ¿no? Que la casa de apuestas son 40 y tantos para uno y 40 y tantos para el otro, ¿no? De porcentaje de probabilidad de ganar. Y los otros tres, pues, son los grandes olvidados, ¿no? Y pues nada más por hacer el ejercicio, ¿cuál sería tu orden de los 5? Y agregando un punto, ¿no? Creo que ahorita también está saliendo mucho como de que Timothy es un patán. Bueno, o sea, que es muy creído y de que sí hace esto y hace aquello. Y creo que eso también está perjudicándole un poco, pero al final de cuentas la opinión Ya pública... habían cerrado las votaciones, Ajá, o ¿no? sea, la opinión pública ya no importa tanto en esta votación. Sí. Y hasta me recordó un poco lo que pasó con Emilia Pérez, ¿no? O sea, de la actriz, todo lo que se... ¿Cómo la funaron? Ajá, pero pues bueno, ya fue después de... O sea, esto de Timothy ya es mucho Las después. votaciones cerraron el jueves 5 de marzo y la funa a Timothy empezó más o menos por ahí, ¿no? Como Sí, o el sea, 5 o el ya había 6. pasado. Sí. Y todo lo de Emilia Pérez fue desde mucho antes. Ah, sí,
sí. O sea, ya no hubo ni tiempo ya no quería ni que fuera, ¿no? No tenía invitación. Pero bueno, yo en cuanto a orden, Y quizás ahí para agregar de una vez la pregunta, orden y quién crees que no se lo merecía. ok, en orden me gustaría también, o sea, y que te digo, no me molestaría nada que se lo llevara, sería Ethan Hawke. Segundo lugar. Ajá, y después Leonardo DiCaprio. Ajá. Después Leonardo DiCaprio y creo que nada más me queda uno, ¿no? Timothy, ¿en qué lugar lo pones entonces? Timothy, pues entonces yo creo que lo pondría en tercero. Arriba de Leonardo. No, después de Leonardo. Eh, O sea, pondría Michael B. B. Jordan Jordan. 1. Ajá. Dos. 2, Ethan Hawke. 3, Leonardo DiCaprio. 4, Entonces, cuarto, Timothy Chalamet. Y al final pondría a Wagner Moura. Y que ese también sería el que yo creo que no debería de estar en esa categoría. Ujú. Porque no me gustó su actuación. O sea, no que no me gustara, más bien me pareció como muy... está bien. O sea, como... Nuevamente, no creo que entre las mejores 5 actuaciones de todo el año. Creo que hay otros actores que realmente lo hicieron muy bien, como para que no hayan entrado en esta categoría y que él esté entre las mejores 5 actuaciones. Sí. ¿Tú? De acuerdo. Creo que aquí sí completamente, en primer lugar, Michael B. Bueno, hay 1 y 2 casi empate entre Michael y Ethan. Después, creo que incluso me gusta un poco más lo que hace Timothy que lo que hace Leonardo DiCaprio. Creo que Leonardo DiCaprio lo hizo bien. No, lo hizo muy bien. Lo hizo bien, sí, lo hizo bien. No creo que sea su mejor actuación. No, como la de los asesinos de la luna y... Por ejemplo, lo hizo mucho mejor ahí. Increíble. Ahí se merecía algo. Sí, Pero acá sí. también lo hizo bien, por eso Sí, lo pongo en tercero. Quizás, ahí, creo que sí. Si me voy por duplas, mis favoritos Michael B. Jordan y Ethan Hawke, y en segundo término Timothy y Leonardo DiCaprio. Creo que hasta ahí. Les digo, sigo sesgado porque no me gustó una batalla tras otra. Y como tal, lo que decía en el episodio que le dedicamos, creo que parte fue el desarrollo de personajes en la película, y creo que el personaje de Leonardo DiCaprio se queda a medias para mí. Entonces, por eso. Incluso creo que se desarrolla un poco más lo que hace Marty, por más odioso que sea. Como decía hace rato con Sean Penn, creo que es el mérito que tiene también el actor. Entonces, quizás por eso le doy un pelín más de apoyo. Y con Wagner me pasa... sí, es que también es eso, que no me gustó El Agente Secreto. Creo que definitivamente lo hace bien. Sí, lo hace bien. Creo que es un rol de sutilezas. Creo que toda la película te transmite mucho esa tristeza, te transmite mucho esa preocupación, sin expresarlo en palabras, ¿no? Creo que es un hombre muy callado, muy reservado la mayor parte de la película, y entonces con los gestos no verbales transmite muchas cosas. Entonces sí me gustó, pero quizás sí, si me apuras, no creo que se mereciera ese quinto puesto. Incluso de las grandes olvidadas de los Óscares, ya para entrar en materia, no other choice, no hay otra opción. Me gusta más lo que hace el personaje principal que lo que hace Wagner Moura. Sí, definitivamente. Entonces, si me apuras, creo que a él sería a uno de los que metería. También, y digo, por hacer quizás el recorrido de los olvidados, primero empezando por quienes más han sido nominados en otros premios. En los Golden Globes estuvo él, el de No Other Choice, Lee Byung-hun. También estuvo Jesse Plemons, de Bugonia. Creo que también él me gustó más que lo que hizo Wagner Moura. Creo que Jesse Plemons se merecía más la nominación que Emma Stone, por ejemplo. Emma Stone, digo, ya entraremos en el de actriz en la otra, pero para mí Jesse Plemons lo hizo mejor. Sí, es cierto. Él se lleva la película. Entonces Jesse Plemons es para mí uno de los que merecía. También estuvo nominado George Clooney en los Golden por Jake Kelly. Sí, sí. Sí, creo que a medias. Creo que si me apuras a lo mejor en el top 10 sí entra para mí George Clooney, pero si me apuras, antes que él, por ejemplo, en los Golden para película de drama, estuvieron 3 que creo que lo hicieron mejor que George Clooney para mí.
Número 1, Joel Edgerton por Train Dreams. Creo que él se lo Ajá. merecía más. Creo Ujú. que él se lo merecía más que Wagner Moura. Y Ujú. si me apuras, incluso que Leonardo DiCaprio. Creo que si hago el ranking del top 10, para Ujú. mí, Joel Edgerton está en el top 5, arribita, a lo mejor ahí en tercer lugar quizás. Porque Ok, lo hizo muy, muy bien. ok. Otros dos que están en los Golden Globes que también me gustaron mucho sus actuaciones. Uno es Dwayne Johnson, La Roca, por The Smashing Machine. Creo que quizás él no tanto, creo que me gustó, lo hizo bien, pero tampoco creo que sea entre los primeros 5. Entre los primeros 10 tal vez sí, para mí. Y por último, Jeremy Allen White por Springsteen. Sí, definitivamente. Él también Definitivamente. creo que Definitivamente. se merecía un lugar ahí, ¿no? Entonces, y notarán quizás, y hago el comentario que creo que también es importante, notarán quizás que estoy concentrándome principalmente en los Golden y en los Critics. No incluimos los BAFTA para esta comparación porque en los BAFTA pasó esto, por ejemplo, que el actor de I Swear, este actor entra en los BAFTA, pero no entra en los Oscars porque la película no se ha estrenado en Estados Unidos. Entonces, por esos temas quizás es más fácil la comparativa directa acá, ¿no? Entonces, pues sí, creo que el que creo que más se merecía haber entrado en ese top 5 para mí es Joel Edgerton por Train Dreams. No sé tú qué Ok. opinas. Yo también tengo casi los mismos de quienes creo que deberían de haber entrado. Te digo, Paul Mescal, ahí está como ese en doble categoría, ¿no? Porque Ujú, también ujú. podría ser el mejor actor. Igual George Clooney, creo que ya lo habían, lo que decías, nominado a otras. Y creo que su actuación fue muy buena. También yo Ujú, ujú, definitivamente lo pondría en lugar de Wagner, por ejemplo. ujú, ujú. También a Joel Edgerton de Train Dreams. También creo que estoy completamente de acuerdo contigo. A Dwayne Johnson, yo sí lo pondría definitivamente. Entre los 5. Sí, ¿Pero a quién sí. sacas? A Wagner, sacaba él. Pero ya sacaste a Wagner para meter Ah, a... bueno, si a lo mejor tuviera que poner a uno de los dos en lugar de George Clooney, yo creo que pondría a Dwayne Johnson. Ok. O, o incluso no sé si Timothy. Es que mira, sí lo hizo bien Timothy, incluso hasta está esta onda de que son películas muy similares, ¿no? Los directores hermanos, Sí, claro. deportes, una competencia última en Japón, la campeonato final en Japón, o sea, todo esto, ¿no? Una novia tóxica. Una novia tóxica, problemas ahí con varias cosas. Tienen cosas muy similares la película, pero lo hizo muy bien Dwayne Johnson. Todos decían que podía hacer esta actuación la que le diera la nominación al Oscar. Sí, de hecho también se le hizo campaña. Ajá, sí se le hizo campaña y creo que lo hizo bien. No para que le den el Oscar, pero al menos para que sí le hubieran reconocido un poquito de su trabajo. Creo que solo en una categoría, en uno de los premios lo Sí, en nominaron. los Golden. Ajá. Definitivamente también Jeremy, o sea, creo que en Bruce Springsteen lo hizo muy bien. Ujú. También nada más le dieron una nominación en los Golden. Sí, y ahí porque entran 10 en los Golden. Ajá, porque entran muchos. Y, ay no, 12. estuvo increíble cómo lo hizo. Ujú. También Jessie de Bugonia, o sea, creo que lo hizo bastante bien. Y pienso lo mismo, igual mejor que incluso esta Emma Stone y él es el que se lleva la película. O sea, creo Ujú. que gira más en torno a él. Ujú, Y ujú. muy buena actuación. Y también a quien creo que es un olvidado y lo hizo bastante bien fue Joaquín Phoenix en la de Eddington. Bueno, es que Eddington la funaron todos los O sea, Estados creo Unidos. que esa ni siquiera la voltearon a ver, la No, enterraron. no O sea, existe. ajá, no existe Eddington, pero hizo un papel bastante Sí, bueno. sí. O sea, lo hizo muy bien Joaquín Phoenix. Él es buen actor y en este papel no volvió a fallar y creo que yo también lo dejaría como que estuvo algo olvidado. Es que si me apuras, para mí creo que este año hubieron muy buenas actuaciones de actor masculino y creo que es polémico y creo que por algo también al final de cuentas pesa mucho el nombre en esta temporada de premios, pero para mí yo hubiera sacado a Wagner,
a Leonardo y a Timothy, inclusive, si me apuras. Yo los hubiera sacado a los 3 porque creo que en 5, para mí entran más arriba Joel Edgerton, Jesse Plemons, y ahí quizás en 5º lugar me cuesta pensar entre Lee Byung-hun de No Other Choice o inclusive Jeremy Allen White por lo que hizo. Entonces, a nivel actoral creo que son actuaciones mejores estas que la de Leonardo, Timothy o Wagner Moura, pero pues al final pesan mucho los nombres, ¿no? Creo que sí, yo creo que sí. Y que creo que también es un poco lo que decías en el otro episodio, ¿no? Siempre tratan de que entre un actor internacional en estas categorías principales y que por eso creo que entró Wagner Moura, ¿no? Entonces, sí, pero bueno. No sé si quieras agregar algo más o ya con esto vamos terminando. Yo creo que ya con esto estamos terminando y luego ya nos vemos en un siguiente episodio para ahora hablar de las actrices principales y actrices de reparto. Pues sí, vale. Y también ustedes pongan qué opinan de las nominaciones, quién es su favorito a ganar, quién de plano no quisieran que gane y quién creen que va a ganar. Sí, déjenos en los comentarios qué opinan ustedes, ¿están de acuerdo con nosotros, no están de acuerdo? ¿Ustedes son Team Timothée Chalamet o son Team Michael B. Jordan o Team alguien más? Déjenoslos en los comentarios. Compartan, denle like si les gustó y síganos para estar al pendiente. Todavía tenemos un par de episodios más pensados antes de que sean los Óscares y probablemente también haremos algún episodio especial reaccionando a cómo terminaron por darse la temporada de premios, ¿no? Qué injusticias hubieron, qué justicias sí se dieron. Entonces, pues estén al pendiente, síganos. Y pues nada, hasta aquí dejamos este episodio. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos.